Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 541, Guardias Monarcas. Aunque los granjeros no notaron de inmediato que algo andaba mal, no ocurrió lo mismo con Leafa. En el instante en que la habilidad ascendió al rango monarca, antes incluso de que los guerreros Naga terminaran de crecer, se dio cuenta de lo sucedido. Lo que no podía entender era cómo ninguno de los miembros del grupo biológico se acercaba al límite del rango monarca, y mucho menos lo superaba, pero la habilidad era claramente superior en rango, al igual que la desintegración del tejón del vacío. La respuesta obvia era que Carl había hecho algo, pero ella no lo había percibido. Si poseía una habilidad que pudiera aumentar el poder de una habilidad un rango durante una batalla, el Señor Supremo de Hind quería saberlo. Si pudiera hacer que su robo de alma avanzara al rango tótem incluso por un corto periodo de tiempo, se convertiría en una de las potencias máximas del continente. Carl asintió en señal de saludo cuando ella se acercó a hablar con él, luego negó con la cabeza en rechazo a su pregunta pendiente. No puedo hacer que tu habilidad avance así, sé que eso es lo que buscas, aunque fuera más fuerte, no funcionaría, explicó. ¿Estás seguro? ¿Cuáles son las limitaciones? Carl sonrió con suficiencia, solo dos cosas, una comprensión completa y exhaustiva de cómo debería funcionar la habilidad en el siguiente rango, y luego, la parte restrictiva, tiene que ser una bestia vinculada a mí y capaz de retirarse a un espacio separado que yo controle. Leafa suspiró, entonces es un truco solo para los miembros de tu equipo. Bueno, aunque sea una habilidad a la vez, sigue siendo una gran ventaja cuando tienes bestias invocadas además de las que ya tienes vinculadas. Carl se giró para mirarla, pero se detuvo cuando vio una señal de calor muy extraña. Remy había recuperado su forma de serpiente pequeña, y Kara volaba con ella, así que ambas podían atacar desde el cielo. Kara parecía haber vuelto a crecer, pero Carl no estaba seguro de la distancia. La próxima vez que volvieran, tendría que pararse a su lado y medirla. Leafa miró a lo lejos. La mañana será un caos, ¿estás listo para que aparezca todo un ejército? Esperarán que puedas ayudarlos, pero tendrán muchas preguntas si ven a tus bestias. Carl asintió. Cuando lleguen, llamaré a todos a sus lugares, excepto a los dos guardaespaldas guerreros Naga que viajan con nosotros. Si me esfuerzo, puedo causar suficiente daño como para que la mayoría no tenga dudas. Así lo hice cuando conocí a Ortos. Funciona bastante bien, pero consume mucha energía rápidamente, y esta noche va a ser larga. El Señor Supremo Hind se rió y pareció convertirse en niebla por una fracción de segundo antes de reaparecer en la distancia para dividir a un grupo de jabalíes con suaves movimientos de su espada. Una energía azul pálida brotó de sus heridas hacia su cuerpo mientras caminaba de regreso hacia Carl, y se encogió de hombros. Estos jabalíes no son tan duros, puede que no sea un soldado, pero soy un Señor Supremo. Tenía razón, incluso con una habilidad de ataque básica, como Señor Supremo, no debería ser difícil matar de un solo golpe a cualquier bestia de rango comandante y a cualquier invasor de rango real sin medidas defensivas. Hay un enjambre entero de comida de tocino que viene hacia nosotros, advirtió Hawk. Usa tormenta infernal por toda la granja, podemos crear suficientes ciclones entre los tres para que no quieran acercarse, Carl insistió. Remy rió mientras Hawk suspiraba. Eso iba a requerir mucha energía, y él era quien volaba en su equipo, donde Remy simplemente se transformó en una pequeña serpiente espiritual y rodeó a Kara como un collar. Entonces, Hawk aterrizó en Ra y comenzó a esparcir vórtices llameantes alrededor de la granja, para que cubrieran un tercio del círculo. Carl tomó su sección y Remy hizo el resto, mientras Leafa observaba las 30 columnas de fuego que rodeaban su posición. Ese es el hechizo al que se referían, el aterrador vórtice de fuego. No me parece tan malo, es solo un tornado llameante de rango real con daño extra, comentó.
Solo espera, se ponen picantes cuando alguien se acerca demasiado. Los jabalíes, naturalmente, asumieron que si no corrían hacia el fuego, estarían bien, pero esa idea se demostró falsa en el momento en que uno de ellos se acercó a 20 metros del vórtice inicial y una tormenta de llamas más pequeña se generó en su posición. El desafortunado jabalí fue derribado de inmediato por la fuerza del viento y los ataques Brent incrustados en el vórtice. Era una buena señal, si el hechizo lograba detenerlos al intentar escapar en estampida de los vórtices principales, quedarían atrapados al otro lado de la línea. Una criatura más pequeña habría quedado atrapada dentro y habría sido golpeada hasta la muerte, pero los jabalíes eran demasiado grandes para eso, y en lugar de eso el vórtice los atacaba agresivamente y generaba más vórtices cada vez que algo se acercaba demasiado. Leafa silbó una melodía alegre. Oh, me gusta, Tornado Picante es un hechizo excelente. Voto para que cambiemos el nombre del hechizo, exigió Hawk. Tornado Picante es un gran nombre para un hechizo, Remy estuvo de acuerdo. Haz que se actualice con Maestro de Habilidades a un rango o nivel más alto del que tiene actualmente y podrás elegir el nuevo nombre para él. 2 habilidades en un día. Bueno, quizá estoy en racha, hagámoslo. Mejora en camino. Si fuera tan fácil, a alguien le habría pasado antes, pero en el otro lado de la batalla, Hawk tenía más suerte. Su afinidad con el fuego crecía rápidamente a medida que practicaba la adaptación de su habilidad Cuerpo Llameante para facilitar la creación de vórtices Tormenta Infernal. Hawk sin duda iba a ser el primero de ellos en mejorar una habilidad de fuego, pero combinaba ambas habilidades de una forma que Carl no podía imitar. Tus bestias son extrañas. ¿De qué especie es ese pájaro, por cierto?, preguntó Leafa. Es una pregunta excelente, ya ni siquiera estoy seguro, de hecho, por cómo va, incluso si te doy una respuesta ahora, podría haber cambiado para mañana. Su aptitud para la magia de fuego aumenta cada día, y su cuerpo cambia a medida que se adapta. El Señor Supremo de Hind miró fijamente a Hawk, quien solo prestaba atención superficial a sus vórtices mientras adaptaba el método de lanzamiento para minimizar la cantidad de maná que usaban. Carl podía oír sus pensamientos, y Hawk tenía un gran plan. Si reducía el coste de maná a la mitad, podría crear el doble de maná que Remy, y así tendría un dominio indiscutible del elemento fuego. Ser chamán era una trampa, podía usar magia maligna y fuego a la vez, pero pronto, él dominaría tanto el fuego que ella jamás lo alcanzaría. Después de unos minutos de observar en silencio la batalla mientras Carl ajustaba la posición de sus vórtices para asegurarse de que nada entrara a la granja, el Señor Supremo Leafa sacó una pequeña piedra azul del interior de su brazo. Tengo una propuesta para ti, tengo un objeto que ayudará a tu amigo Hawk a aumentar su poder más allá de lo que podría lograr por sí solo, te lo daré a cambio, ofreció. ¿Y qué pedirías a cambio de esa piedra?, preguntó Carl, desconfiado de tal altruismo. Tu espada, tienes una hoja que bebe almas para mejorar su propio poder, la quiero. También compartía el poder que bebía para aumentar el poder y la velocidad de crecimiento de su portador. La energía extra que le proporcionaba constituía una parte fundamental de la resistencia de combate de Carl. Si te cambio la espada, ¿le enseñarás a Hawk a usar la piedra para mejorar su poder?, preguntó Carl. La oportunidad de ayudar a Hawk a dominar un nuevo nivel de habilidades de fuego era demasiado buena como para dejarla pasar, e incluso Carl no era lo suficientemente codicioso como para pensar que podía tenerla sin ningún sacrificio. Solo tiene que comérselo y alcanzará un nuevo nivel de dominio del fuego, asintió Leafa. La espada está ligada a mí, ¿sería posible transferirla? El Hind asintió, solo dámela y ordena que el vínculo se transfiera. No puedes desvincular un arma así, pero deberías poder transferirla sin problema. Dale la piedra a Hawk y tendrás la espada.
Leafa sonrió con suficiencia y echó humo de su boca, que desconfiada, ya te dije una vez que cumplo mi palabra. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 542, El glorioso chico halcón. Leafa desapareció y reapareció junto a Hawk, quien estaba concentrado en su trabajo. Cuando extendió la mano con la palma hacia arriba, Hawk estaba casi seguro de que tenía bocadillos para él. Ese gesto siempre significaba bocadillos, así que comió lo que le ofreció sin dudarlo. Las llamas de su cuerpo y de sus vórtices Hellstorm inmediatamente se volvieron del mismo azul pálido que el humo de Overlord Leafa, y una oleada masiva de poder fluyó a través del cuerpo de Hawk mientras se volvía incorpóreo. Hawk tiene una nueva habilidad. Ventaja injusta, penalización de 5 yardas, repetición del primer down. Remy se quejó. Nadie más tenía idea de lo que estaba hablando, pero el sentimiento se tradujo bastante bien. Un poderoso y agudo grito resonó por toda la granja cuando Hawk se lanzó al cielo, con su forma incorpórea llena de energía. Unas llamas de color azul claro brotaron de él, creando un pequeño sol en el cielo, lo suficientemente brillante como para iluminar el suelo hasta el horizonte, y envió una ola de calor a través de la granja tan intensa que la olla de sopa pasó de fuego lento a hervir, y el techo de paja comenzó a arder. Luego comenzó a transformarse en un pájaro enorme del tamaño de un roc, pero que parpadeaba con llamas azules en lugar de plumas, y con un cuerpo esbelto y elegante de una manera que Carl asociaba más con los dibujos de un fénix que con la enorme forma de gorrión de los rocks. Leafa se giró hacia Carl y le tendió la mano para recibir su premio. Obviamente estaba impaciente por tener la espada, pero ésta se resistía al intento de Carl de sacarla y entregársela. Lo sé, amigo, pero hicimos un trato, seguro que te tratará bien. Carl sintió que el vínculo se rompía cuando la espada cambió de manos y la señora suprema Leafa surgió con poder, enviando una columna de humo azul pálido al cielo sobre ella por un momento antes de retraerse. Oh, eso es maravilloso, todo lo que podría haber deseado. Sus palabras eran espeluznantes, no una amenaza, pero le dieron a Carl un escalofrío de premonición de que podría haber cometido un grave error, mucho mayor que simplemente necesitar una nueva arma. Entonces, Leafa extendió la mano y se arrancó un dedo. Un reemplazo para tu arma, que nadie diga que no soy buena negociando, explicó, luego simplemente desapareció, dejando caer la rama al suelo. Carl lo agarró cuando cayó y sintió que la ramita se unía a él. Garra de Hind obtenido, arma de grado artefacto. Arma transformable, inflige daño de fuego fantasmal además del daño de habilidad. Garra de Hind puede convertirse en un retoño de Hind con suficiente poder de alma. Carl estaba admirando la nueva arma en su espacio mental cuando el poder familiar de la apertura de un portal hizo que se girara. El oráculo salió corriendo del portal con un troll enormemente poderoso, vestido con ricas túnicas de color púrpura y adornado con pelaje blanco, detrás de él. ¿Qué hiciste? ¿Dónde está? Dime que no la desataste, suplicó el oráculo. No tengo ni idea de qué estás hablando, ¿podrías darme otra pista, por favor?, preguntó Carl. El Hind, el arma fantasma, ¿a dónde fue? El troll detrás del oráculo gruñó con un marcado acento que parecía hablar con la boca llena. Desapareció, lo hace de vez en cuando, seguramente anda por aquí, luchando contra jabalíes y cíclopes. El emperador de Newborn rugió, y Carl sintió que los vórtices de la tormenta infernal se estremecían cuando el aura del troll de rango tótem sacudió el flujo de energía en el área. «Me dirás lo que hiciste o te arrancaré los brazos de tu insignificante cuerpo», rugió el emperador. Su voz sacudió el suelo como un hechizo de terremoto, y muchos de los defensores del otro lado de la casa tropezaron.
Ella le ofreció una piedra a Hawk, y yo le di mi espada a cambio. La piedra ayudó a Hawk a dominar las habilidades de fuego a un nivel superior, y luego la señora Leafa desapareció. Estamos en medio de una batalla, pero todos los enemigos están atrapados al otro lado de los vórtices, intentó explicar Carl. El gran troll parecía querer estrangular a Carl, pero el oráculo tenía más preguntas. ¿Qué tipo de espada le entregaste? Era un objeto de un engendro de monstruo, una espada de campeones, almacenaba la fuerza vital de los enemigos y transfería parte a quien la portaba para ayudarlo a crecer. No sé cuánto le serviría, pues ya absorbí toda la energía que pude, pero el vínculo de la espada conmigo se transfirió a ella, le informó Carl, nervioso. Ese gran troll parecía bastante decidido a destrozarlo en pequeños pedazos, y su nivel de poder hacía que los overlords parecieran niños. Afortunadamente para la esperanza de vida de Carl, el hombretón estaba maldiciendo incomprensiblemente y lanzando una especie de hechizo chamánico que hacía que las nubes desaparecieran del cielo. Se dirige al oeste, oráculo, pagarás por tu error. El troll gruñó y cruzó el portal, que se cerró, dejando atrás al oráculo. ¿Podrías explicarme? ¿Nos vendría bien que volviera nuestro mejor luchador?, preguntó Carl. No va a volver, acabas de darle a un arma consciente el poder del alma para que adquiera plena autonomía. Un Haint es un ser energético consciente en un cuerpo poseído, casi un no, muerto, pero no realmente, considerando la naturaleza de la energía que habita el cuerpo, en su caso, el cuerpo de una dríade fallecida que fue transformada en un golem. No tienen alma, son seres puramente mágicos, pero despojan a sus enemigos de sus almas para impulsar su crecimiento y sensibilidad. Lo que sea que le diste le permitió liberarse del vínculo del emperador, y ahora está huyendo. Carl parpadeó lentamente y ajustó sus vórtices para ganar tiempo mientras intentaba comprender qué estaba pasando. Dices que la señora suprema de Haint, la que insistió en llamarse princesa Leafa, es en realidad un arma vinculada al líder de rango tótem de la nación, ¿y ahora qué? Se ha vuelto rebelde y se ha ido. El oráculo palideció y asintió. Peor aún, creo que podría haber alcanzado el rango tótem. Una amenaza de rango tótem rebelde anda suelta por la nación y nadie sabe qué quiere. Aparte de los bocadillos, sobre todo, las raciones para el sendero élfico, añadió Carl. No entiendo cómo es eso. No, tienes razón, quizás esté intentando escapar del continente. Hay muchas más criaturas de rango Overlord y Tótem en los otros continentes, y necesita alimentarse de almas de alto rango para estabilizar su avance. Si realmente planea seguir huyendo, necesita más almas que le den el poder de resistirse a ser unida nuevamente. Probablemente era mejor no decirle al oráculo que aún conservaba un pedazo de ella. Leafa había ayudado a Hawk a evolucionar, y para Carl eso significaba que le debía un favor mayor que una simple espada y unos días de fuga. Bueno, mejor siéntate junto al fuego, todavía hay cientos de jabalíes gigantes que vienen a por nosotros, y aunque las bonitas llamas azules de Hawk ahuyentan a algunos, todavía intentan abrirse paso por los otros lados. El oráculo se giró hacia la casa, pero se detuvo al ver a Hawk dando vueltas en el cielo. Es un ave trueno de fuego fantasmal, no es posible, lo habría visto, no lo era antes, ¿verdad? Leafa debió haberlo hecho con su poder, evolucionó, no. Carl asintió al marchito troll, que se veía aún más demacrado que hacía 2 días. Así es, quizás necesite un nombre nuevo, no puedo seguir llamándolo halcón cuando ya no es un halcón, bromeó Carl. El oráculo suspiró, halcón es un nombre menos ridículo ahora que ya no lo es, tengo un primo que se llama halcón. Un troll llamado halcón. Carl se preguntaba qué sentido tenía ese nombre, pero podría ser un nombre tribal basado en un atributo personal. Los orcos lo hacían y les daban a sus guerreros un segundo nombre basado en sus habilidades y reputación. No era impensable que los troles hicieran lo mismo. Carl no les había preguntado a muchos de ellos sus nombres, ahora que lo pensaba.
Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 543, Prudencia. Carl suspiró y miró al cielo en busca de respuestas. Muy por encima de las llamas, la constelación de la cola del dragón brillaba tenuemente, apenas visible a la luz de los vórtices, incluso con cada pequeña capa de nubes desprendida del cielo. El oráculo se dirigió silenciosamente a la casa, dejando a Carl sumido en sus pensamientos. Tras la marcha del venerado oráculo, uno de los granjeros de rango real se acercó a Carl y le dio una palmadita en el hombro. «Tengo el presentimiento de que te irás de aquí con bastante prisa», susurró. «Yo también tengo esa sensación», asintió Carl. «No te preguntaré qué hiciste para enfurecer al emperador a ese nivel, pero si tiene algo que ver con tu amigo el pájaro del trueno, o con cualquier emergencia que haya llamado al Señor Supremo Leafa, probablemente deberías comenzar tus viajes con anticipación. Cuidaré tu carro hasta que puedas regresar, si lo necesitas». Carl sonrió y le estrechó la mano. «Ya veremos cuando esta afluencia de monstruos disminuya. Si me voy demasiado pronto y algo le pasa al oráculo, me perseguirán hasta los confines del continente». El emperador fue a buscar a la señora suprema. Al parecer, su misión no fue aprobada, y no le gustó el momento cuando el oráculo la previó. «No tengo todos los detalles, pero al menos, el emperador está ocupado hoy». El Minotauro asintió, comprendiendo, y luego abordó el tema que lo había traído. «Ese hechizo de fuego que estás usando, ¿se puede aprender en algún sitio? Una de mis sobrinas es aprendiz de chamán, y ese hechizo de tornado de fuego es el tipo de hechizo distintivo que podría permitirle ascender a alta chamán y alcanzar el rango real». Carl negó con la cabeza. «No conozco a nadie más que pueda usarlo fuera de mi grupo. Es posible aprenderlo, pero no es rápido ni fácil, y necesitaría conocer varios hechizos como requisito previo». El Minotauro suspiró. «Temía que así fuera. Si fuera tan fácil, más gente lo sabría, pero necesito hablarle de esos tótems de fuego. Son el tipo de habilidad distintiva que debería escalar bien con el nivel y permitirle destacar entre los demás en su grupo de entrenamiento. Hay un límite para todos, y todos compiten por recursos adicionales». Carl asintió. «Los recursos son el gran obstáculo para nuestro crecimiento, pero al menos después de esto, la nutrición no será un problema para su comunidad durante aproximadamente un año. Los niños tendrán suficiente carne energética para comer, y eso contribuirá a su crecimiento». «Así será. Avísame qué decides, pero si piensas volar en ese pájaro enorme, no te lo recomiendo. Una envergadura de 20 metros y el hecho de que esté literalmente en llamas probablemente no sean la combinación perfecta para lograr el mayor sigilo posible». Carl rió entre dientes. «Eso podría dificultar las tareas de exploración de Hawk en el futuro, pero podrían encontrar una manera de atenuar su brillo si no podía hacerlo él mismo. Pero incluso si pudiera atenuar la luz, seguía siendo enorme. Ni siquiera Thor era tan grande como Hawk ahora, aunque Hawk era más delgado que el cerro. Tendré que hacerle un arnés más tarde. Thor tiene su modo caballero Tesa, así que Hawk también querrá un jinete, quizás nuestra Dana. Ambos tienen buen alcance con sus habilidades», sugirió Rae. «¿Qué soy yo, hígado picado?», preguntó Carl. «No, el hígado de jabalí probablemente sabe mejor, pero eres un combatiente terrestre como yo. Además, Kara y Remy tienen un sistema establecido, así que eres mío por defecto, a menos que lleve mi Lotus. Me alegra saber que soy la opción de último recurso. Bueno, tú no haces nada que no podamos hacer los demás, ¿verdad? Es como elegir a todos los demás cuando solo necesitamos uno. Eres una buena opción, pero no la más eficiente». Carl sabía que Rae intentaba hacerle sentir mejor, así que decidió burlarse de ella. «No importa, ahora tengo a las lamias guardaespaldas, estarán conmigo. O puedes quedarte con Ofelia, todavía no tiene pareja», Rae ofreció. El oso y Carl no necesitan compañeros, solo les gusta destrozar cosas. Hawk intervino, encogiéndose de hombros mentalmente.
No había mucho que destruir ahora mismo, los invasores estaban atrapados al otro lado del muro de vórtices, eso era lo que el Minotauro creía que Karl tenía en mente cuando hablaba con las bestias. ¿Cómo está la situación fuera del hechizo? ¿Puedes saberlo?, preguntó el Minotauro real. Mejora cada minuto, los vórtices que se extienden han eliminado a la mayoría de los atacantes, si sigue así, deberíamos poder lanzar el hechizo en la próxima media hora. Habrá más ataques durante el resto del día, pero los monstruos cerca de nosotros están casi bajo control, los tres que sostenemos los vórtices necesitaremos un descanso después de esto, pero era la única forma viable de lidiar con la avalancha de bestias que se nos acercaba, explicó Karl. El Minotauro asintió y se giró para regresar a la entrada de la casa. Si necesitas más ayudantes que esas dos lamias, avísame, tenemos luchadores descansando en el patio. Karl asintió, deberíamos estar bien, estos dos son excelentes luchadores, pero te avisaré si necesitamos más ayuda por este lado. El Minotauro regresó al otro lado de la batalla, pero no esperaron a que Karl les pidiera ayudantes, si es que así se les podía llamar. Enviaron a 4 guardias del general, sátiros de rango ascendido con una mirada de determinación y el brillo de la bendición sagrada de Tesa en sus cuerpos y armas. Bienvenidos al lado oscuro de la casa, los vórtices estarán activos un rato más, luego podrán dejar que las lamias tomen las primeras líneas. Mientras ustedes hostigan y distraen a sus objetivos, será la forma más rápida de derrotar a los gigantes, instruyó Karl. Sí, señor, nos enviaron a compensar para que no les llegara nada a los niños, no tema, no lo defraudaremos, respondió uno de los sátiros con gravedad. No es tan grave, ya no hay bestias de alto rango por ninguna parte que pueda detectar, solo son jabalíes de rango comandante y cíclopes de rango real de bajo rango al mando, los tres podemos con ellos sin problema, pero cada distracción que causas nos da una oportunidad más para un ataque letal. Eso bastó para convencer a los sátiros de que Karl no se estaba metiendo con ellos ni fingiendo ser fuerte para que se sintieran mejor, si consideraba su ayuda solo una distracción, incluso con la bendición de una suma sacerdotisa del dragón de guerra en sus armas, debía de tener una confianza extrema en sus habilidades, supusieron. Una persona normal se habría alegrado mucho al descubrir que tenía a alguien con una bendición de rango de comandante en sus armas que no quemaba la energía del portador para atacar. Gracias por ver, Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 544, calma tus nervios. Tendremos que derribar los ciclones pronto, señaló Remy. Su poder comenzaba a agotarse, mientras que Hawk se encontraba inestable tras su evolución, así que era hora de que los demás volvieran a luchar y no dependieran de los tres con mayor área de efecto. Los vórtices están bajando, prepárense para enfrentar a lo que sea que esté vivo al otro lado, advirtió Karl. No había nada, los vórtices habían matado a todo lo que se acercaba a menos de 40 metros, pero mantenían a los soldados sátiro en guardia por si acaso Karl había pasado algo. Durante los primeros minutos no se veía nada, entonces Karl vio que algunos grupos de jabalíes gigantes acorazados habían notado el cambio de estrategia defensiva y se dirigían a la granja. Eran solo media docena de jabalíes y 2 cíclopes de su lado, pero los sátiros ya parecían nerviosos por la situación. Tranquila, no dejaré que te pase nada, tienes una bendición defensiva de una suma sacerdotisa del dragón rojo, la diosa de la guerra. En cuanto a la magia defensiva de rango comandante, no hay nada que la supere. Además, nos tienes a los tres aquí, y ninguno va a perder una pelea contra un jabalí. Ya has visto mi magia, confía en nuestra capacidad. Eso pareció recordarles su determinación anterior, al menos un poco, al menos, y los sátiros alzaron sus lanzas cortas y escudos, listos para defenderse del ataque. Tus monturas están despiertas y sanas. Te sería más fácil si estuvieras montada y fueras más ágil, sugirió Karl.
Los sátiros negaron con la cabeza, las monturas les tienen miedo a los jabalíes son alimento, pero también son depredadores, y estos ven a nuestras monturas como alimento, lo que les ha hecho tener demasiado miedo como para ser fiables en combate. No somos una unidad de combate endurecida por la batalla, solo somos los mejor entrenados para sostener pancartas y apartar a los peatones del camino de los carruajes de los oficiales. Karl se rió entre dientes ante la descripción, sin embargo, eran soldados, aunque no fueran gran cosa, y eso significaba que podía usarlos como soldados y debían saber al menos tácticas básicas. Bien, formen parejas y acompañen a la lamia, atacad a los jabalíes por un lado y luego retírense de sus contraataques, las damas harán el resto, yo me encargaré de los gigantes. Los sátiros no eran cobardes y se posicionaron mientras la lamia escogía un par de jabalíes gigantes para atacar, mientras Karl cargaba hacia adelante antes de recordar que había vendido su espada. El mazo era una opción, pero si no iba a obtener el efecto de robo de almas que lo curaba y lo fortalecía, bien podría haber usado su arco. En lugar de eso, equipó la garra Hind, que apareció como largas garras de madera sobre sus dedos, que filtraban humo azul pálido, de la misma manera que lo hacía el Señor Supremo Leafa. Karl flexionó sus dedos, sintiendo el poder del arma en sus manos, luego movió un dedo hacia el cíclope de rango comandante a su derecha. Un arco de desgarrar cubierto de desintegrar y dejando una estela de humo azul, cruzó la brecha, y el gigante detuvo su avance, confundido por lo que sucedía. Entonces sus rodillas se doblaron y la enorme bestia cayó al suelo mientras su cabeza rodaba, cercenada limpiamente a la altura del cuello. Las garras pulsaron con poder mientras el ataque se desvanecía, y Karl envió otro arco de poder al segundo cíclope. Este levantó su espada a tiempo para parar, y el ataque se desvaneció cuando la espada en la mano del gigante se hizo añicos. Karl dividió a Rend, nuevamente cubierto con desintegrar, en 4 arcos y el cíclope, presa del pánico, intentó esquivarlo, pero Karl estaba demasiado cerca, y la desafortunada criatura no tenía armas para protegerse. Eso fue mucho más efectivo de lo que Karl esperaba. Karl se desplazó por la información básica sobre sí mismo hasta que encontró la descripción del arma. Garra de Hind, grado de artefacto, inflige 280% del daño base del arma como daño psíquico. Esto era útil, pero Karl ya sabía que añadía el humo fantasmal a los ataques, lo que desconocía era el daño base que añadía a sus ataques ni qué otras bonificaciones de estado podría haber obtenido. Entonces revisó su arco como referencia. Arco inquebrantable, grado raro, asistencia de puntería nivel 1, aumenta el daño de habilidad un 10%. Esa era una descripción completamente diferente, y no se mencionaba ningún daño en la base, así que Karl se dedicó al maul. Maza de cristal de resonancia, grado épico, aplica el efecto de los hechizos imbuidos en un ataque hasta 5 veces al impactar, inflige daño contundente basado en la fuerza al impactar. De nuevo, no se menciona el daño base del arma, ni se mencionan cifras aparte de algunos aumentos porcentuales. Tendría que investigarlo más tarde, cuando no estuviera en combate y tuviera más tiempo para buscar entre filas de números y posibles subcategorías ocultas. Cualquiera que fuera la cifra real, el daño que estaba infligiendo a los guerreros cíclopes indicaba que era impresionante. Karl se agachó y saltó a un lado para atacar a un jabalí gigante cuya garganta estaba expuesta, cubriéndose las garras con desgarro. Hawk estaría orgulloso de él. Las garras atravesaron suavemente la gruesa piel del jabalí y dejaron profundas marcas en la pesada armadura de placas, haciendo que el jabalí se desangre con un solo golpe. Karl usó cuerpo llameante para quemarse la sangre mientras el jabalí se desplomaba, y los sátiros lo miraron en estado de shock. Si pudieras hacer eso, ¿por qué usas todas esas habilidades y armas sofisticadas?, preguntó uno de ellos.
Uno a la vez está bien, pero esas habilidades se aplican a grandes cantidades mientras están a una distancia segura de la casa. No queremos poner a los niños en peligro. Además, este método es complicado, respondió Carl encogiéndose de hombros. Entonces se le ocurrió una gran idea. Quizás la garra Hind no estaba destinada a usarse como arma de ataque, sino como arma complementaria. Dijo que infligía un porcentaje del daño del arma base como bonificación, por lo que si mantenía las garras puestas cuando usaba otra arma, podría otorgar una bonificación adicional en función del daño que estaba haciendo la otra arma. Había más jabalíes en la distancia, así que Carl sacó su arco y ajustó su agarre para compensar la longitud de sus nuevas garras. Hizo el gesto de tensar el arco y lo cargó con cadena de relámpagos, dejó volar la flecha cargada con relámpagos, y descubrió que también la seguía una tenue estela de humo fantasmal. La flecha se hundió profundamente en el jabalí, que se retorció de dolor, o posiblemente por una descarga eléctrica, antes de desplomarse con una nube de humo fantasmal saliendo del agujero. Eso fue sin duda una mejora con respecto a la cadena de relámpagos por sí sola, y la garra Hind pareció latir con fuerza tras la muerte. Quizás su función era similar a la de la espada que había intercambiado, pero no transmitía la esencia robada a su portador. Según la descripción, recolectaba esencia del alma con cada muerte y tenía la posibilidad de convertirse en un retoño Hind en el futuro. Un arma sensible como Leafa podría ser una gran incorporación al equipo, dependiendo de las habilidades que desarrollara, y Carl estaba ansioso por ver lo que podía hacer. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 545, práctica de tiro con arco. Carl lanzó flecha tras flecha, limpiando el área de jabalíes con facilidad, mientras escogía primero los objetivos más cercanos y se abría paso en la distancia. Entonces, ¿también sabías luchar con un arco? Genial, pero ¿de dónde salieron todos estos poderosos amigos? Nunca había visto un grupo de bestias inteligentes como este fuera de su propia nación, preguntó el sátiro. Están conmigo, es un poco difícil de explicar, pero puedo pedirles ayuda cuando la necesito, respondió Carl vagamente. Después del muro de vórtices llameantes y de que Hawk evolucionara justo al lado de la granja, no había forma de que pudieran ocultar el hecho de que tenía al menos algunas bestias con él, pero Carl no quería que los lugareños entraran en pánico. Claro que el sátiro probablemente también quería saber de dónde había salido la lamia, pero esa conversación podía esperar. Carl no sabía si tendría que tomar a su equipo y salir corriendo en 1 o 2 horas, sobre todo ahora que un emperador furioso, cuya mascota Hind había huido, les había dejado en las manos al oráculo. El arco tenía un alcance de casi 200 metros, pero en cuestión de minutos, ya no se encontraron jabalíes en ese radio. La lucha nocturna llegaba a su fin cuando el sol se alzaba en el cielo, y los daños del segundo día se hacían visibles en la distancia. No fue tan malo como la primera mañana. Los invasores habían ignorado casi por completo las casas vacías, y las que olían lo suficientemente bien como para saquearlas habían sido atacadas la primera noche. Si bien los daños en las granjas y los cultivos fueron importantes, no fueron tan graves como muchos habían temido. Cuando la lucha terminó, el oráculo regresó con Carl, quien había llamado a todos, excepto a Thor, Hawk y los guardaespaldas, a su espacio. Podían quedarse fuera por ahora, pues nadie iba a olvidar la existencia de Hawk. Además, ahora era enorme, y volar era una experiencia completamente diferente cuando podía navegar en corrientes de viento y corrientes ascendentes mucho más fuertes. Antes podía elevarse con el viento, pero ahora, simplemente podía retorcerse las plumas y flotar en el cielo. Su nuevo cuerpo pesaba muy poco, y su habilidad cuerpo de fuego fantasmal le permitía volar sin usar las plumas. Como tantas bestias mágicas, ahora podía usar su magia para mantenerse en el aire, y no solo su cuerpo.
Quizás tenga que abandonar los ratones como alimento, pero ahora, los jabalíes de tamaño normal son bocados del tamaño de un ratón. ¿Es esto lo que llaman una crisis existencial? Hawk reflexionó mientras flotaba perezosamente sobre los campos. Es como crecer y descubrir que tus pequeños roedores favoritos que se debatían tan bien en tu telaraña, ya no son una comida satisfactoria. Lo entiendo perfectamente, es una pérdida trágica, pero habrá otros que ofrezcan un espectáculo igual de bueno. Rae lo consoló. Eso animó a Hawk, al menos un poco. Incluso los jabalíes gigantes eran ahora lo suficientemente pequeños como para ser objetivos de caza válidos para el enorme cuerpo de ave trueno de fuego fantasmal en el que Hawk se había convertido, pero en lo más profundo de sus instintos aún persistía el deseo de atacar a los pequeños e indefensos roedores. ¿Aprendiste algún truco nuevo con tus nuevas llamas?, preguntó Carl mientras Hawk observaba las consecuencias del segundo engendro. Creo que sí, pero siento que aún no están listos, quizás después de mi siesta. A Hawk no le preocupaba, el fuego era el mejor elemento, y ya estaba enorme, con llamas más potentes que nunca, el resto podía esperar. La forma circular de Hawk era un faro para los demás grupos defensores, era tan grande que podía verse a kilómetros de distancia, y desde lejos parecía un fénix de hielo con sus plumas azules llameantes. El fénix era considerado de buena suerte, y era tan inteligente como un dragón, aunque solo hablara pájaro, así que, si su posición parecía insostenible, o simplemente ya no valía la pena defenderla, se dirigían hacia la granja protegida por un fénix. Algunos dudaron cuando estuvieron lo suficientemente cerca para ver que se trataba de alguna forma de Thunderbird, que también era una bestia inteligente, pero no tan auspiciosa como el fénix, pero Hawk obviamente estaba protegiendo un área, dando vueltas continuamente sobre sus cabezas mientras solo se lanzaba esporádicamente para atacar a los jabalíes que se acercaban demasiado. Cada vez que se levantaba con un bocadillo, más minotauros comenzaban a considerar dirigirse en su dirección, ya que podían escuchar la fuerza y ver la fogata en el patio, lo que demostraba que Hawk no se había comido a los defensores. No es que un ave del trueno se quedara por ahí después de destruir una granja, no era un ave carroñera. En la calma matutina, Lotus había pedido ayuda a los niños de las familias campesinas para restregar y pulir las escamas de Thor. Necesitaba un buen masaje, y Cerro se sentía deprimido ahora que incluso Hawk había tenido la gran oportunidad de avanzar. Todos los demás se volvieron poderosos con tanta facilidad, pero él ya estaba luchando, incluso con su estanque sagrado. Carl sabía que Rae probablemente se encontraría con el mismo problema pronto, pero probablemente no hasta después de alcanzar el cuello de botella o ascender al rango monarca. Tenía algunas habilidades que escalarían bien, lo que le daría una mejor oportunidad de superar el cuello de botella. El relámpago eterno probablemente tenía el potencial de alcanzar más altura, pero el cuerpo de Thor no. Aún así, ese podría ser un proyecto para él y Remy. Si revisas los ingredientes que tenemos y haces una lista de lo que aún necesitamos para fabricar recursos que ayuden a Thor, puedo intentar encontrarlos. Creo que solo necesita bocadillos de mejor calidad para avanzar, ofreció Carl. Thor se animó un poco, tanto por la débil esperanza de ascender como por las delicadas manos de los niños que le restregaban las escamas con ásperas telas de arpillera. Por suerte, sus escamas no estaban tan ásperas como al principio. Todavía eran ásperas, pero ya no rasgaban la tela a menos que se ejerciera una presión excesiva sobre ellas. Tener algo en que concentrarse ayudó, y Carl sabía que los demás no permitirían que su mejor amigo permaneciera triste por mucho tiempo. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 546, toda la pandilla está aquí. El oráculo suspiró mientras esperaba que Carl dejara de distraerse. Era evidente que se comunicaba mentalmente con alguien, pero la forma en que miraba a su alrededor le aseguró que era el pájaro.
Se giró para ver qué estaba mirando Carl, entonces se dio cuenta de que probablemente estaba fuera de su vista. «Sabes, de todo esto, no puedo creer que un adolescente se burlara de mí como papá», comenzó el oráculo. Carl sonrió, y el anciano negó con la cabeza y continuó: «No es esa clase de troll, desde luego, no tienes ni idea del caos que ha causado tu presencia. Aunque no seas responsable de estos incidentes, existe la teoría de que tu presencia cuando se formó la mazmorra podría estar provocando que estos incidentes te sigan a ti y a quienes estuvieran allí el primer día. Pero más que eso, el mero hecho de que hayas logrado cruzar casi todo el país sin ser detectado, mientras viajabas con un carro lleno de élites y clérigos, es como una bofetada en la cara del consejo». Carl rió entre dientes. «Bueno, eso es gráfico, pero diré algo, no estamos aquí para causar problemas ni espiar a nadie. Consideré que los incidentes podrían estar siguiéndome, pero solo los dos últimos, el no muerto y este, han estado remotamente cerca de mi posición. Los primeros que encontramos cerca de Oacamping nos situaron en el extremo norte, y uno de ellos ni siquiera apareció con nosotros en su radio. Entramos en él durante el día». El oráculo frunció el ceño y luego tomó nota. «El consejo no sabe qué hacer contigo. Una cosa es segura, no permitiremos que mueras en nuestro territorio si existe la menor posibilidad de que estos incidentes se centren en ti». «Ah, sí, pensé que esa sería la mejor opción». El viejo troll negó con la cabeza. «No, eliminar al objetivo no detiene el efecto de una anomalía, simplemente fija su posición. Si algo ocurriera y uno de tus miembros muriera aquí hoy, es posible que un jabalí gigante y un cíclope aparecieran en este lugar cada mañana, para siempre. ¿Ves? Es una información muy valiosa. ¿Sabes cuál podría ser el plan?» «Porque estoy pensando en escaparme», le informó Carl, dejando entrever un poco de curiosidad en su voz. «Bueno, supongo que Morrisa va a sugerir llevarte a algún lugar para estrangularte hasta la muerte por burlarte de ella. Pero mis visiones dicen que es más probable que decidan enviarte de regreso con los humanos y hacer que te quedes allí, o en la frontera de los gigantes de la montaña, donde cualquier otra anomalía sería su problema. No ha habido ninguna decisión y he visto ambas posibilidades», explicó el oráculo. Carl suspiró mientras escudriñaba el horizonte en busca de amenazas. «Eso no es muy alentador, no estoy seguro de qué debería elegir. Es alentador que no tengan intención de matarme a mí ni a mis amigos, pero tampoco tengo intención de estar en la cárcel». El oráculo le dedicó una leve sonrisa. «La verdad es que ni siquiera estoy seguro de cómo te mantendríamos en prisión, ni siquiera con el campo de supresión en la fortaleza pudimos evitar que soltaras una araña baño de sangre de rango real en el pasillo, detrás de los guardias. Bloquear magia y habilidades está bien hasta que media tonelada de arácnido con extremidades afiladas anda suelto en el vestuario. Oh, qué buena idea, atacarlos desnudos sobre una superficie resbaladiza, será un caos incluso antes de que la sangre fluya. Tener la capacidad de ver el futuro no parece muy divertido», comentó Carl. «No tienes ni idea, los oráculos de todo tipo rara vez ven otra cosa que tragedia. Aunque quiera buscar buenas noticias, tengo que buscar la ausencia de malas, solo entonces puedo ver que las cosas van bien». «¡Qué habilidad tan mala!». Sin ánimo de ofender, el oráculo rió entre dientes. «¿Nunca has interactuado con alguien que pueda ver el futuro?». Carl hizo un gesto evasivo. «Sí, pero nunca pregunté cómo veían las cosas ni sobre sus visiones. Entonces, ¿debería esperar que un señor supremo aparezca aquí sin previo aviso, o una unidad del ejército?». Los ojos del oráculo se pusieron blancos y frunció el ceño, luego sacó una espada. «Sí». Antes de que Carl pudiera preguntar qué significaba eso, se abrió un portal de 6 metros de alto, y un grupo de gigantes blindados que parecían estar hechos de piedra sólida, solo identificables como criaturas vivientes por sus ojos y dientes, salió corriendo.
Un segundo portal se abrió detrás de Carl y el oráculo, y Morrisa entró con un gruñido en su rostro y un hacha en su mano. Una vez que llegaron los gigantes de la montaña, un último gigante, 2 metros más alto que los demás, se agachó y atravesó el portal. ¿De verdad que solo ves mala suerte? ¿Has considerado que los oráculos podrían ser un maleficio?, susurró Carl. ¿Alguna vez alguien te ha dicho que no eres gracioso?, susurró el oráculo. Más de una vez, en realidad, pero quizá quieras dar un paso atrás antes de que las cosas se compliquen. El Señor Supremo Gigante de la montaña se burló. ¿Crees que tenerlo a unos metros más de distancia va a marcar la diferencia? Morrisa retumbó una advertencia, pero Carl le dedicó su mejor sonrisa. ¿Crees que tus guerreros pueden atravesarme sin mi permiso? El oráculo le dio un codazo a Carl en la espalda, y Carl oyó a Tessa reír al otro lado de la granja. «Oh, está brillando de rojo, ¿significa que estamos peleando?», preguntó Hawk. Quizás no, ya veremos qué planean. El brillo del dios de la guerra podría servir para proteger a los niños cuando la cosa se ponga fea. ¿Por qué estamos peleando?, preguntó Remy. Porque Rae necesita más sangre de gigante de rango monarca para su estanque, por supuesto, afirmó Thor, como si fuera lo más obvio del mundo. Ah, buen punto, espero que los señores supremos peleen. ¿Podemos recoger algo de la salpicadura para hacerle crema para las piernas a Rae? Remy asintió. ¿En qué piensas? Basta, ya veo las posibilidades cambiantes, susurró el oráculo. Lo siento, estoy distraído, respondió Carl sin apartar la vista del escuadrón de gigantes de montaña de rango real y monarca. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 547, Estado. ¿Se meterá la nación del dragón dorado en esto?, preguntó el gigante de rango supremo. Eso depende de ti, no. Tú viniste a mí, no al revés, respondió Carl con naturalidad mientras los guerreros Naga se movían para flanquear a los guardaespaldas lamias. Hay soldados que vienen de todas partes, Remy y guerreros Biff furiosos, y algunos que se parecen a Dana, pero no lo son, advirtió Hawk. Un día te enseñaremos todas las palabras de las otras especies. Remy se rió. Conseguirán nombres si los necesitan. El gigante de rango Overlord miraba fijamente a Carl, tratando de determinar qué estaba planeando y cuál era el mejor curso de acción. Sin embargo, Carl aún no sabía qué los había atraído hasta allí. Si venían a secuestrar al oráculo, podría ser un gran desastre diplomático, pero Carl no entendía qué más buscaban, ahora que habían dicho que no estaban allí por él ni por su equipo. Morrisa dio un paso adelante para enfrentar a su homólogo de rango Overlord, quien era mucho más alto que el Minotauro. ¿Qué haces aquí? Sabes que tus soldados no son bienvenidos, di lo que tengas que decir y vete. El gigante resopló con desdén. Nuestro chamán terrestre percibió la aparición de una criatura desconocida de rango tótem. Si el Imperio Newborn cree que puede contratar tótems extranjeros para la guerra, se equivoca gravemente. Carl disimuló su diversión lo mejor que pudo, pero obviamente no lo suficiente, pues los soldados del bando de los gigantes de la montaña se posicionaban a la defensiva en su dirección. Era sutil, pero su sonrisa debía de ser amenazante otra vez. No hay ningún tótem extranjero aquí en Newborn. Dile a tus chamanes idiotas que no necesitan enviar una unidad de respuesta a emergencias cada vez que el emperador sale a recibir a los visitantes de la nación del dragón dorado, le informó Morrisa con tono aburrido. El gigante se volvió hacia Carl. El mismísimo emperador vino a verte. ¿Por qué? Traje una especie rara conmigo, y le intrigó su origen. El Señor Supremo miró hacia donde Hawk flotaba perezosamente en el cielo y frunció el ceño. Un ave trueno de fuego fantasmal era, sin duda, una especie rara, tan rara que el gigante de la montaña ni siquiera sabía qué especie era. Hawk, como muchos otros, su primera impresión fue que era un fénix de hielo, pero la forma del cuerpo y el plumaje de la cola eran erróneos.
Uno de los monarcas estaba lanzando un hechizo, pero Morrisa no daba señales de intentar detenerlo. Quizás era para evitar una pelea entre señores supremos tan cerca de una granja habitada, o quizás el hechizo no era peligroso. Si solo buscaban a Leafa, podían tomar un número y esperar su turno. El emperador ya la perseguía. El hechizo terminó y el grupo de gigantes esperaba ansiosamente mientras el chamán parecía cada vez más confundido. Estaba a punto de susurrarle al Señor Supremo, pero el gigante más grande lo detuvo y le entregó un bloc de notas para que lo escribiera. Fue una buena decisión, ya que Carl podría escuchar incluso un susurro desde esa distancia, pero Hawk estaba directamente encima y podía leer la nota mientras el gigante la escribía. Dice que solo encontró una habilidad de rango tótem usada por la señora Leafa, la llama por su nombre, así que conoce a los miembros del consejo. Bueno, eso podría hacer las cosas más interesantes. Una vez que el Señor Supremo leyó el mensaje, lo arrugó e hizo que el chamán se comiera el papel. Bueno, esa es una forma de evitar que los mensajes caigan en malas manos, susurró Carl en dirección al oráculo. El gigante supremo parecía a punto de responder, pero se detuvo y sacó una piedra brillante de su bolsillo. Carl solo supuso que se trataba de algún tipo de dispositivo de comunicación, pero ni él ni Hawk vieron ninguna escritura en ella. La sonrisa del Señor Supremo se ensanchó lentamente a medida que el resplandor se desvanecía de la piedra. Entonces un nuevo portal se abrió tras él. Olvídense de esta pérdida de tiempo, nos vamos, anunció. Eso no es nada sospechoso, rió Carl, lo que provocó que el señor de los gigantes de la montaña le dirigiera una sonrisa malvada. Morrisa frunció el ceño cuando el gigante se fue, pensando lo mismo que Carl estaba diciendo, y entonces las alarmas comenzaron a sonar desde sus bolsillos. Sacó un puñado de piedras brillantes, todas las cuales emitían un tono de alerta. Se giró hacia Carl. Me ocuparé de tu insolencia más tarde, pero ahora tengo pruebas de que los incidentes no te persiguen, son todas alarmas regionales por anomalías que se generaron al amanecer de hoy. Todo relacionado con la mazmorra. Eso no debería estar bien, murmuró Carl. Morrisa miró entre Carl y el oráculo, luego suspiró y negó con la cabeza. No lo son, no pueden serlo, el patrón no coincide, sospechamos que los gigantes han encontrado algo que les permite activarlos, empezamos a sospecharlo cuando oímos hablar de la prueba de avance que los gigantes de las colinas desencadenaron. Ahora, están apareciendo anomalías por todo el continente, pero tengo que irme, considérese advertido de que se comporte bien, no tengo tiempo para volver y ocuparme de su gente, haga lo que quiera, siempre y cuando no cause problemas al salir del país. Una piedra en su mano se iluminó de rojo y atravesó un portal que se cerró inmediatamente detrás de ella. Me dejaron atrás otra vez, suspiró el oráculo. Normalmente no soy de los que hacen de abogado del diablo, pero sospecho que, donde quiera que ella fuera, tú probablemente no querías estar, como mínimo, te mantendremos a salvo durante el día, luego podemos organizar un equipo para que te lleve a casa después del desove de mañana por la mañana. El oráculo le dedicó una leve sonrisa. Este será el último de esta secuencia, este punto no será alcanzado mañana por la mañana, según mis visiones, sin embargo, eso no significa que estarás a salvo por mucho tiempo, no entiendo qué está pasando, puedo verlo, pero no puedo descifrar un patrón. Gracias por ver, Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 548, saliendo de casa. Carl eliminó unos cuantos jabalíes gigantes más con su arco y luego envió más instrucciones a Hawk. A ver si encuentras al equipo de espadas hechiceras, deberían estar cerca de aquí si siguieron en esta dirección, no sé si estarán cerca de nosotros, pero si es así, deberíamos encontrarnos con ellos, entendido, hay muchos grupos de minotauros y algunos lagartos, también veo algunos goblins y goblins grandes, no recuerdo haberlos visto antes, seguiré buscando.
Halcón voló a lo lejos, una raya de fuego azul en el cielo, antes de desaparecer entre las nubes. El hermano halcón es rápido, Kara jadeó, sorprendida por la velocidad de su partida. ¿Te pasa eso cuando creces? Soy un poco más rápido cuando soy grande, pero no puedo volar, Remy reflexionó. Estaban esperando en sus espacios ahora que había salido el sol, y Rae estaba durmiendo la siesta como era su tradición después de que salía el sol. Podemos conseguir un sustituto por aquí. Necesito hablar con mi equipo un minuto. Carl llamó a los granjeros que habían venido a apoyar a Morrisa. No hay problema, todos oímos al oráculo decir que esta será la última cría de jabalí gigante, así que ya casi es hora de ponernos a curar, salar, ahumar y secar lo que podamos. Tendremos que vender mucha a las ciudades, pero ya tenemos carne almacenada para un año entero. Eso era más o menos lo que un jamón curado solía conservar sin comer, pero Carl no sabía cuántos supervivientes habría en la siguiente ciudad con la que comerciar. El fuego estaba extinguido, y no volvió a encenderse esta mañana con los dos señores supremos presentes, pero eso no significaba que quedara mucho de la ciudad por rescatar. Las pilas de cadáveres de jabalíes parecían colinas en el campo, con cientos de cuerpos apilados para ser procesados y cientos más en los campos cercanos. Algunos no se podrían rescatar, pero la mayoría aún tendrían trozos comestibles. Ofelia intercambió posiciones con otro granjero para que todo el grupo pudiera reunirse brevemente cuando Carl llegara a la casa. ¿Cuál es el plan? ¿Vamos a intentar abrirnos paso a través de toda una prole?, preguntó. Ese es básicamente el plan. Envié a Hawk a explorar un poco y podemos elegir una ruta cuando regrese. El desierto probablemente vuelva a ser la mejor opción, si la densidad de población y el nivel de poder influyen en la aparición de monstruos, no serán tan peligrosos allí. Sin embargo, el oráculo cree que los gigantes tienen algo que está desencadenando las anomalías, desde la primera prueba de avance en la frontera de los gigantes de las colinas, y ahora por todo el Imperio Newborn. Todas las anomalías parecen estar relacionadas con los gigantes, según sus visiones, explicó Carl. Dana frunció el ceño y señaló a su alrededor. Entonces todo esto podría ser resultado de la interferencia de los gigantes. Eso podría significar que la anomalía de la mazmorra en el oeste también podría ser obra suya, y ahora es una mazmorra estable. La frustración del oráculo tenía todo el sentido para todos en ese momento. Cómo y por qué los clanes gigantes causaban anomalías era un misterio. Sin embargo, si el oráculo podía ver su interferencia, tenía que haber alguna razón. Si intentaban interferir con otras naciones, era una cosa, pero esto era excesivo, y no había forma de que pudieran controlar tanto territorio, ni siquiera con un plan de invasión que funcionara. Encontré al príncipe Guy y a la manada de Dana. No, a los espadas hechiceras, son demasiado grandes o demasiado pequeños para ser Dana. Están a unos 20 kilómetros al norte del punto de desove y se dirigen al este, Hawk les informó. Estaba mejorando en clasificar a la gente, al menos un poco. Muy bien, ¿recuerdas dónde están o ya no se esconden?, preguntó Carl. Siguen escondidos, pero con estas nuevas llamas puedo verlos brillar de todos modos. Bien, tengo un informe de exploración. El norte y luego el este parecen ser el camino. Ahora, solo necesitamos asegurarnos de que todos estén bien con lo que queda vagando por la zona, informó Carl. Sin embargo, el hecho de que Hawk hubiera recorrido más de 100 kilómetros en los últimos 15 minutos fue realmente impresionante. Ni siquiera los helicópteros de caza volaban tan rápido. Tessa consultó el mapa. Eso funciona, no hay carreteras importantes en esa dirección, pero hay granjas que seguían luchando más lejos de nosotros. Podemos ayudarlos a despejar la zona sobre la marcha y luego salir de la zona de reaparición para girar al este. Los agricultores estaban haciendo un buen trabajo cuidando esta área, por lo que Carl no se sentía tan mal por irse, pero esperaba que alguien viniera por el oráculo antes de que terminara siendo culpado por algo que le sucediera.
El soldado minotauro de rango real con un solo brazo se acercó para unirse a ellos y asintió a Lotus, que había estado curando casi constantemente toda la granja con sus hechizos de área. Si ya se van, quería agradecerles la ayuda. Si por casualidad vuelven por aquí, pasen por la granja y les prepararemos algo. Lotus se abrazó la pierna, y el minotauro rió. Nos han preparado tanto en los últimos 2 días que ninguna de nuestras familias estará satisfecha con la comida sencilla del campo. Tendremos que empezar a ampliar nuestras listas de recetas. Lotus le sonrió. No es mi culpa que prefieras la fibra cruda, solo espero que mi comida no le haya resultado demasiado pesada a nadie. El viejo minotauro rió entre dientes. Nuestros estómagos no son tan sensibles, pero extrañaremos tu comida. Uno de los chicos le sonrió con sorna. No temas, pequeña clériga, averiguaré qué hiciste para que el arroz y los frijoles estuvieran tan ricos, y luego los haré aún mejores. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 549, no más vagón. Carl observó la carreta que Thor había arrastrado hasta allí a través del desierto, luego se volvió hacia el más anciano de los minotauros de rango real que había acudido en defensa de la granja. Jacob, te dejo mi carreta, sé que la tuya quedó destruida, estaba hecha pedazos cuando llegué a tu casa, tendremos que ir más rápido de lo que permite la carreta, así que puedes usar la mía como reemplazo para ayudar a traer los suministros que tus vecinos necesitarán. El minotauro le dio una palmadita en el hombro. ¿Estás seguro? Los humanos a pie no son más rápidos que una carreta. Carl rió entre dientes. Tengo un arnés para que monten a Thor, su poder no será desafiado por unas cuantas damas delicadas. Los minotauros se rieron mientras Dana le sacaba la lengua y Tessa ponía los ojos en blanco. Carl y Ofelia eran rápidos a pie, pero Carl planeaba cambiar de lugar después de las primeras horas. Cuando no los vigilaran tan de cerca, los demás granjeros no sabrían ni les importarían las bestias mientras no se acercaran a las granjas, y su secreto ya se había revelado, así que ya no tenía que preocuparse de que el consejo descubriera quién era. Tomaré mi Dana como accesorio de artillería. Rae estuvo de acuerdo. Eso le dejaría un asiento libre a Ofelia en la espalda de Thor, para que descansara bien cuando se encontraran con problemas, pero probablemente preferiría seguir a pie una vez que llegaran a las zonas más peligrosas. Pero con los guerreros Lamia y Naga flanqueando a Thor, ya tenían muchas fuerzas terrestres. Me llevaré a Remy, Kara insistió. Tener a la reina Naga en forma de serpiente espiritual era un gran complemento a sus habilidades mientras volaba, y si quería pelear en el suelo, Remy podía transformarse y sacar a su último guardaespaldas. Los guardaespaldas ahora tenían rango monarca, lo suficientemente fuertes para defenderse de cualquier cosa que pudieran encontrar aquí, mientras Kara encontraba una manera de desmantelarlo. Las bestias salieron tan pronto como estuvieron fuera de la vista de la granja, por lo que no dejaron una impresión extraña en los granjeros que habían estado protegiendo en secreto durante los últimos 2 días. Durante la primera media hora, fue fácil dirigirse al norte, hacia el límite del incidente. Todos los granjeros cercanos se habían reunido en un mismo lugar, y los monstruos los habían seguido, o habían sido cazados por el equipo de Carl, pero nada bueno dura para siempre, y después de esa primera media hora de eliminar monstruos, llegaron al área que aún no había sido despejada. Gira un poco al este, ese camino será más rápido, hay algunas granjas más adelante en esa ruta, pero ya se han encargado de la mayoría de los monstruos. Eso funcionó bastante bien para Carl, y la ruta entre los campos estaba despejada o las vallas habían sido derribadas por los jabalíes gigantes. Había muchos pequeños agricultores en esa casa, Rae les informó mientras pasaban por una granja dañada. Carl se giró para ver lo que miraba Rae y descubrió que la casa se había derrumbado, pero el piso parecía intacto y había un sótano o bodega debajo. Corrió y golpeó la madera con los nudillos.
Hemos despejado a la mayoría de los atacantes de la zona, ¿necesitas ayuda médica? Tengo un clérigo conmigo, gritó. Papá dijo que nos quedáramos hasta que viniera por nosotros, respondió una vocecita. Tuvo que irse de la granja. ¿Quieres que te llevemos a un lugar seguro?, preguntó Carl. Había una granja defendida a solo medio kilómetro. Si sabían de estos niños, ya deberían haber venido a buscarlos, así que es probable que nadie les dijera que estaban allí. A pocos metros de los escombros de la casa, una pequeña trampilla hizo surgir un montón de paja y un joven minotauro y un sátiro asomaron sus cabezas al mismo tiempo. El patio quedó completamente destruido, se pudo salvar muy poco, pero cuando vieron a Carl, suspiraron aliviados. Dijiste que tienes un clérigo. Algunos otros están heridos, vinieron de las granjas vecinas porque teníamos la mejor bodega, respondió la chica sátiro. Carl silbó e hizo un gesto para que los demás se acercaran, lo que atrajo a Lotus corriendo. Tessa la seguía de cerca, pero Lotus era obviamente la más entusiasta de las dos, y tenía curación de área en lugar de solo hechizos de curación directa. Resultó que había muchos más niños de los que Carl había visto entre los escombros, más de 50 se habían reunido allí, y Carl empezó a preguntarse qué estarían haciendo los granjeros. Quizás habían decidido defender una casa sin sótano. Halcón, ve a comprobarlo. Hawk voló en círculos para verificar el contenido real de la granja, y no solo que había gente moviéndose en ella. No hay enemigos ahora mismo, solo 5 minotauros de rango comandante y un troll joven, todos parecen estar medio muertos. Thor resopló con tristeza, así que no vinieron por los niños porque no esperan sobrevivir el día y esconderse es más seguro que estar al aire libre. Carl apartó a Tessa. Los últimos supervivientes adultos de la zona están en las últimas, no sobrevivirán ni un solo día, ni siquiera un ataque más. Si hay un cíclope de rango real, ¿querías buscar la manera de llevar a los niños con nosotros? ¿O querías pedirles que se escondieran hasta que viniera un equipo de rescate? Seguro que alguien buscará supervivientes mientras despejan la zona. Tessa suspiró y miró los escombros. Le pediré a Lotus que haga un trineo. No hay comida en esa despensa. Estaba vacía cuando entraron. No van a durar mucho escondidos aquí sin comida ni agua. Había un carro en el patio, pero estaba destrozado sin posibilidad de reparación, y sería mejor que Lotus usara su magia para hacerles un trineo para que Thor lo tirara por el césped. Tessa fue al sótano e intercambió con Lotus, quien subió a inspeccionar los escombros, buscando algo que pudiera reutilizarse para transportar a un grupo grande de niños. No sería fácil trasladar a 50 niños con un carro estándar, pero si juntaban un par de ellos o hacían algo como el trineo que Carl tenía en mente, al menos podrían tener suficiente espacio para que todos se sentaran. Sería un viaje muy duro. Oh, esto puede funcionar. Rae, querida, ¿podrías ayudarme a hacer un piso grande de tela con cuerdas laterales? Nos llevaría una eternidad conseguir la madera, pero podemos hacer una carreta larguísima con estos dos ejes y ese árbol caído. Luego haré ganchos de tela para los asientos y todos podrán bajar por los laterales, sugirió Lotus. Lo dibujó en un trozo de papel y Rae se dio cuenta de que todo lo que necesitaba eran 2 trozos largos de tela. Entonces, en lugar de hacer algo, simplemente entregó la lona que habían estado usando para cubrir su campamento. Oh, sí, esto también funciona. Carl, ¿puedes traerme ese árbol? No puedo levantarlo. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 550, pero a Thor le gustan los carros. Lotus convirtió el carro en un enorme carro de mineral, pero con tela y laterales altos para evitar que los niños se cayeran. La seda se tensaba firmemente entre los dos extremos del largo carro, mientras que la parte trasera estaba abierta para que pudieran subir sin ser levantados por los lados.
50 niños eran muchos para meter en un solo carro, incluso cuando más de la mitad de ellos eran sátiros que no eran grandes ni siquiera cuando eran adultos. Pero después de media hora de construcción y de que Tessa alimentara a todos los niños, los tenían cargados y listos para mudarse. Nada más había atacado a los supervivientes en la granja vecina, y Carl estaba bastante seguro de que había espacio en la carreta para ellos, incluso si necesitaban tumbarse un rato. Los niños habían aprendido que podían colgar los brazos por los lados para ver hacia afuera, y la tela de las paredes soportaría la mayor parte de su peso. En realidad, este método resultó ser más suave que el carro de madera dura, ya que la seda tenía algo de elasticidad, por lo que los jinetes simplemente rebotaban y no eran sacudidos bruscamente mientras Thor corría por los campos. Thor los llevó directamente a la media docena de sobrevivientes en la siguiente granja, y Tessa comenzó a curarse incluso antes de que el carro se detuviera. «Señor, ¿puedo preguntarle qué hace? ¿Los niños estaban a salvo bajo tierra?», preguntó el troll joven mientras se acercaban. Carl podía ver que llevaba puesto un uniforme de soldado, pero los 5 minotauros de rango comandante eran todos granjeros. No había comida ni agua allí. Los estamos reubicando en un lugar seguro, fuera del incidente, o en una granja que tenga la capacidad de protegerlos de las consecuencias de esta tragedia. Hay uno detrás de nosotros con un general en el lugar y varios soldados de rango real. Mantuvimos la posición sin bajas, así que debería haber otros que se hayan reunido con sus vecinos, respondió Carl. Eso era lo que este grupo había intentado, pero ninguno de ellos era de rango real, así que cuando se enfrentaron a un cíclope de rango real la primera noche, habían perdido la mitad de las familias cercanas antes de que lo detuvieran, y la segunda noche fue aún peor. Los minotauros fulminaron con la mirada a Carl mientras este insinuaba que eran menos competentes que sus vecinos. Sabían a quién se refería porque solo había 2 minotauros de rango real a menos de 30 kilómetros de ellos. Había algunos comandantes fuertes, pero solo los 2 antiguos reales vivían cerca. Lo que no sabían era que había otros que ya no salían de casa a menudo, y uno que estaba de viaje cuando comenzó el incidente, pero todos acabaron en la casa de Carl. Carl se dirigió de nuevo a los supervivientes cuando nadie dijo nada más sobre la recogida de los niños. El clérigo de guerra ha curado lo peor de sus heridas. Van a venir con nosotros. Los llevaremos a todos a un lugar relativamente seguro. Una vez que el ejército o una fuerza local despeje la zona, quienes tengan familia podrán regresar a casa para reconstruir. Se miraron y asintieron. Iremos contigo. Los 6 no somos suficientes para lidiar con lo que hay aquí afuera, así que tendremos que encontrar un grupo más grande. Viajar contigo para defender a los niños parece la mejor opción. Carl asintió. Mientras los niños parecían nerviosos, la mayoría parecía reconocer a estas personas, pero después de unos segundos, Carl comprendió cuál era el problema. Todos se preguntaban a dónde habían ido sus familias. Estaban encerrados a salvo en un sótano y no sabían que los defensores habían sufrido bajas tan espantosas, ya que los cuerpos no estaban a la vista. Cargad y nos vamos. No hay mucho espacio, pero si necesitáis llevar algo imprescindible, podéis colgar bolsas en los postes de las esquinas. Ellos simplemente menearon la cabeza y subieron al vagón, balanceándose torpemente hasta que se dieron cuenta de que solo los bordes eran estables. Thor apenas había comenzado a moverse de nuevo cuando una enorme explosión de poder a lo lejos casi lo derribó. El poder hizo que Hawk volara por los aires durante una docena de kilómetros y derribó a Ophelia, mientras Carl se deslizaba hacia atrás 5 metros. Los edificios al noroeste estaban completamente arrasados y había una niebla de sangre en el aire cerca del horizonte. Todo lo que se había acercado demasiado había sido destruido, pero Carl no tenía idea de lo que había sucedido. Kara y Dana sintieron que se avecinaba la siguiente explosión y levantaron una barrera para defenderse.
El muro de destrucción de Kara falló una fracción de segundo después de que Ray y Carl construyeran muros de escudo de tierra para proteger al grupo. El primero cayó, pero el segundo resistió y la barrera de Dana desvió la energía restante sobre sus cabezas. ¿Qué demonios fue eso?, se quejó Lotus. Tótem. Todas las bestias pensaron al mismo tiempo. Hay líderes de rango tótem luchando a lo lejos, me imagino el daño que han causado a su alrededor si nos atacan con tanta fuerza a más de 30 kilómetros de distancia, relató Carl. El otro lado, advirtió Tessa. Carl colocó el escudo a su alrededor, formando una cúpula, mientras Rae se concentraba en la dirección de donde sentía que venía el ataque. Esta explosión fue mucho más cercana, y la barrera de Kara fue la que los protegió después de que ambos muros de piedra fallaran. Esta vez pudieron ver la nube de sangre y la niebla fantasmal en el aire, luego el cambio de energía mientras los combatientes se movían docenas de kilómetros entre habilidades. El emperador atrapó al Hind, Remy conjeturó. Se sentía su energía, pero la pregunta era, ¿cómo se esperaba que alguien sobreviviera a esto? Luego la sensación de poder se desvaneció cuando hicieron un movimiento más grande y llevaron la pelea a otra parte. Todos los civiles se refugian bajo tierra, una voz mágica resonó en la zona. Un poco tarde para eso, ya vinieron y se fueron, pero el lado positivo es que la mayoría de los jabalíes y los cíclopes están muertos ahora, bromeó Carl con la esperanza de aliviar la tensión en el aire. ¿Qué se ha ido?, preguntó el joven troll. El emperador tiene un desacuerdo con la concejala Leafa, o al menos, eso es lo que parece, ofreció Carl. ¿Cómo explica eso algo?, preguntó Ofelia, y Carl se dio cuenta de que el oráculo no le había explicado nada a nadie más. Puede que la concejala Leafa haya alcanzado el rango tótem, y es algo así como un espíritu libre, no tengo detalles concretos, pero cuando dejó nuestra ubicación, se asumió que planeaba irse de vacaciones al extranjero. Unas vacaciones sin autorización, al parecer, ojalá no se descontrole demasiado. Arriba, Hawk advirtió mientras se agachaba en su espacio. Todas las barreras arriba. Thor, contamos contigo para proteger a los pequeños. Hawk cubrió el muro de piedra de Ray con cuerpo de fuego fantasmal, mientras Carl usó cuerpo llameante, en el suyo para mayor seguridad. Entonces Kara puso toda su energía en Nullify con la esperanza de disipar parte de la energía que venía hacia ellos. Desde tan solo unos miles de metros de altura, la explosión fue abrumadora. Carl sintió cómo se rompían todas las barreras, incluso con todo su grupo dándoselo todo. Entonces un troll enorme se estrelló contra el suelo con una sonrisa victoriosa en su rostro y una rama en su mano. «Bruja, ya te tengo», gruñó mientras unas cadenas mágicas empezaban a rodear al Hind. El rostro de Leafa se giró para mirar a Carl, y él podría haber jurado que ella le guiñó un ojo antes de ser envuelta en cadenas mágicas púrpuras, y su aura comenzó a caer, volviendo al rango de Señor Supremo. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido.